Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Abraham y el día de hoy me encuentro con el jurado de la cuarta edición del torneo de guión organizado por Escribe Cine. Me acompañan Claudia Garibaldi, Rafael Martínez y Adriano Madriles. Bueno, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, Gracias. ¿Bien? todo bien. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, pasamos a la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que se enfrentaron al ser jurado en este torneo? ¿Quién empieza? Pues sí, a ver, empieza tú. Yo. Tú. Pues los desafíos como jurado sí son varios, y sobre todo al inicio. Al inicio son muchos trabajos que llegan. Hay que revisarlos todos con mucha objetividad, bueno, objetividad dentro de la subjetividad de cada uno, pero tienen que revisarlos bien. Luego, a veces cuando ya se repite mucho, repetimos muchas lecturas, ¿no? De los mismos ejercicios, uno empieza a perder como si esa objetividad subjetiva. Entonces tiene que detenerse, ¿no? Aclarar un poco su mente y volver a los ejercicios. Y después, pues entender, ¿no? También que los participantes tienen varias cualidades, ¿no? Y cada uno tiene cualidades distintas, entonces empezar a marcarlos y a ver también, ¿no? Hay muchas también luego ideas, propuestas que se repiten, pero cada uno le mete ahí una singularidad. Entonces, yo por lo menos le buscaba ahí, ¿no? ¿Dónde estaba la singularidad de cada uno de los participantes? Y es un reto porque al principio pues son muchos, ya después se van haciendo menos y es más personal, pero creo que en principio ese sería uno de los retos, ¿no? Ok, ok, Adriano. En mi caso, pues sí, el que son al inicio muchos participantes y es relativamente para hacerlo tomando en cuenta de que uno pues tiene otras actividades y de pronto pareciera muy abrumador el no, el tratar de darle el tiempo merecido a cada participante, para Claro. poderlo leer con detenimiento, poder tomar notas, es decir, que sí, cada participante te exige un tiempo de lectura eh, y pues un tiempo de tu tiempo personal, ¿no? Ese sería un primer reto y otro, pues sí, coincido con Claudia, con que había, de acuerdo a los retos que se les solicitaban, había ejercicios que solían ser muy parecidos o que iban encaminados hacia una misma cosa. Entonces, separar, el no casarte como con una idea que leíste al principio y decir, ah, esto se parece al ejercicio pasado, entonces no, separar y es como empezar todo otra vez, empezar todo otra vez, empezar todo otra vez, justo para no empezar a comparar, a hacer comparaciones y tratar de ser objetivo dentro de nuestra subjetividad, tratar de ser objetivo y tratar de ser muy preciso con los comentarios y las críticas de cada uno de los participantes. Okay. Sí, sí, ¿tú, Rafa? Pues sí, igual voy a sonar un poco repetitivo, pero estoy completamente de acuerdo con los retos principales de este juego, particularmente de este concurso. Los primeros dos rounds son muy pesados. Son muchos participantes, son muchos trabajos a leer. Estamos hablando de que por participante, digo, quienes nos están escuchando y saben que y participaron, pues saben que entregan entre 15, 20 páginas por participante y estamos leyendo muchísimos participantes. Entonces, si ustedes tienen un fin de semana para escribir, nosotros tenemos 3 días para leer lo de todos. Entonces, sí es mientras la vida sucede también para nosotros. Entonces, al principio hay que, pues nada, o sea, sí, de alguna forma sí hay que entender que con este volumen de trabajos, un poco los dos primeros rounds van a servir un poco como filtro, ¿no? O sea, no quiero que eso suene mal, o sea, me refiero a que es muchísimo más fácil descartar por detalles
muy mínimos trabajos. Eso quiere decir que gente que quedaron fuera en los primeros rounds seguramente es por detalles, porque hay que descalificar por volumen, o sea, porque tenemos que ir como asegurándonos una final como más reducida que nos dé la posibilidad de entrar como mucho más a detalle a las lecturas. Entonces, pues eso es un principal reto en las primeras etapas. Yo creo que los 2 últimos rounds los disfruté mucho más en ese sentido, ¿no? Como de adentrarme mucho más en el detalle, en la propuesta, en la voz de cada participante, ¿no? Que ya se asomaban desde los primeros rounds y esa es la razón por la que fueron filtrando a los siguientes, pero como que puede, un poco esa dinámica, hay que entender que la dinámica particular de este torneo de guión es esa. Entonces, y que tenemos eso, pocos nos entregan los retos temprano el lunes, así como les toca entregar, y nosotros damos resultados el miércoles. Entonces, para que ustedes puedan tener sus resultados el jueves publicados. Entonces, eso, que particularmente en esos primeros momentos es difícil quizás, pero igual muy disfrutable. Y otra cosa, también con ese volumen de trabajos a revisar, un poco también coincido con lo que pasa, es que además no hay posibilidad de tener, digo, es algo muy humano, no hay una posibilidad de tener un mapeo como completo de la muestra de retos que tienes que leer, ¿no? O sea, se diluyen inevitablemente alguno u otro conforme vas avanzando, ¿no? Entonces, por ahí decía que lo mejor que me puede pasar como jurado de un concurso como este es empezar con trabajos muy buenos para tener como ya una media, ¿no? Como un nivel, así como, mira, se puede llegar hasta aquí, entonces ya como que tienes una idea de cómo ir evaluando a los demás, porque luego puedes empezar siendo muy duro o no, o sea, es muy subjetivo todo esto. Claro, claro, y sí me hace sentido todo esto del volumen, porque sí, la cantidad de participantes y de retos por rounds, pues sí es muy, muy grande. Pero bueno, pasando a temas un poco más divertidos, ¿hubo algún reto en particular que anticipaban verlo resuelto por su dificultad o por cómo se la podían apañar los concursantes para responderlo? Yo digo que el mismo caminito vamos respondiendo. No, no es cierto. No, al revés, mejor. Sí, al revés, al revés. Es que no me acuerdo, o sea, yo, híjole, no sé si quizás, es que había unos muy acotados, es que no sé, o sea, había unos como muy acotados, como por ejemplo recuerdo la luna de miel de los pingüinos. Ajá. Sí. Llevaba muchos lugares comunes, muchos. Entonces como que era muy particular, era una luna de miel de 5 cenas de pingüinos. Entonces como que ese hacía que los que se salían, o sea, destacaban muy fácil los más creativos, porque Claro. es más difícil salir del lugar común. Y hay otro tipo de retos que son mucho menos acotados, que justo me divertía la posibilidad de ver a dónde lo llevaban, o sea, porque era muchísimo más diversas las respuestas, pero no sé, no me acuerdo de alguna en particular ahora, o sea, pero siento, yo como que percibía los retos en ese doble sentido, ¿no? Como algunos muy acotados donde destacaban los que se salían de los lugares comunes, y otros como como con posibilidades más abiertas que aún así, llegaban a escenarios muy interesantes. O sea, había, por ejemplo, los que eran de seguir ciertos eventos, ¿no? Lo que unía los eventos siempre era no sé, si había posibilidad de propuestas muy diversas de género, de tono, o sea, como que en realidad creo que la forma que están diseñados los retos permite mucho como intuir, o sea, como personalidades creativas, o sea, como intereses particulares, o sea, es muy, muy curioso, pero de verdad hay una voz en los participantes, ¿no? O sea, sí se percibe, ¿no? Pero nada, creo que no dije nada concreto porque no me acuerdo ya de tanto, de tanto No, pero está bien. Y Claudia, no sé si quieras agregar algo. Pues sí, de eso justo de lo que dice Rafa, de estos retos donde ponían varios elementos y tenías que unirlos, ¿no? En una historia. Creo que ahí justo desde el primer round
y creo que ese tipo de retos se repitió los siguientes. Yo ya desde el primer round preveía que caían. Es bien raro porque cuando te ponen estos elementos, ¿no? Uno supone, o yo suponía eso, que había que unirlos dramáticamente, es decir, que los elementos fueran Causa y propulsores, efecto. ajá, causa Detonantes. efecto, detonantes, algo, un elemento dramático, incluso de conflicto, ¿no? Puede ser el tema del conflicto, no sé. Pero la mayoría no jugaba eso, ¿no? Jugaba a meterlos como dentro de la historia. Ah, y comían fideos, o que eran paté, ¿no? Y comía paté. No, 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 el paté tiene que ser un elemento dramático, ¿no? Por eso te lo están poniendo ahí, no un elemento anecdótico. Entonces creo que ahí uno se da cuenta, o yo me di cuenta, que, y yo me doy cuenta en las clases, lo difícil que es distinguir entre una anécdota y entre lo anecdótico y lo dramático, ¿no? Y ese tipo de retos lo confirmaba más. Entonces, como dice Rafa, destacaban quienes sí lo utilizaban, aunque sea uno, dos, tres de ahí lo utilizaban dramáticamente, entonces llamaba la atención, ¿no? Creo que ese tipo de retos, ahí te dabas cuenta de esa característica del guionista que siempre tiene que estar bien pendiente de eso, distinguir qué es anécdota y drama, ¿no? Y creo que ese reto se repitió en los 3 rounds y me parece que es un gran ejercicio para comprender esto, ¿no? Teórico. Ah, pues sí. Sí, 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 tiene sentido. ¿Y tú, Adriano? Pues justo pensaba también en el de los pingüinos, en la luna de miel de los pingüinos, pensaba en los retos que estaban relacionados con contar una historia de terror. Ah, Había por ahí el de un avión con una mancha que crecía y crecía y crecía. Entonces, creo que son ejercicios en donde te das cuenta de que es muy fácil caer en territorios comunes o en lugares ya hechos o dichos. Y creo que lo padre de estos ejercicios o de estos retos es que tú tienes la posibilidad de no casarte con la primera idea que se te viene a la mente, sino de buscar cómo darle la vuelta y resignificar todas estas series de elementos que te están imponiendo en el reto eh, para decir o contar otra cosa. ¿Sí? Cómo veo el terror desde otra mirada, cómo veo una luna de miel de pingüinos desde otra mirada y no irme siempre como por la mirada frontal, que solía sucederles a muchos, ¿no? Me voy con la primera idea porque, no, bueno, no sé por qué se van con la primera idea, pero justo eso pasaba en muchos de los casos, ¿no? Se van como con esto primero que se nos ocurre. Y creo que es de cuidado irse con esto primero que se nos ocurre, porque la ocurrencia tiene que tener al final una justificación, tiene que tener un porqué. Pues nada, no sé si contesté lo que tenía que contestar. De sí, hecho, sí, sí. un ejercicio que hace muy evidente eso, también lo mencionaste, era justamente el del corto de terror, porque ahí sí es muy claramente o sea, como el evitar esos lugares comunes del cine de Exacto. género, ¿no? O sea, tenías que escribir con escenas de día, donde la fuente de terror no fuera visible y no hubiera violencia. O sea, todo lugar común del cine de horror. Entonces es muy interesante jugar desde esos requerimientos para darle la vuelta al lugar común. Claro. Claro, bueno, la siguiente pregunta es un poco redundante en cuanto a esto, pero es como más concreta. O sea, ¿cuáles eran los criterios bajo los que decidían quién pasaba y quiénes no? No sé, empecemos por Adriano esta vez. Pues el criterio mayor, digamos, era que los ejercicios estuvieran sujetos o cumplieran con los requisitos de la convocatoria, de que cada ejercicio cumpliera con los requerimientos específicos que proponía cada reto. En lo personal, algo que yo sí calificaba mucho era la ortografía, porque había unos errores de ortografía terribles, terribles, desde errores de dedo hasta palabras pegadas, a mm, errores gramaticales muy, muy desastrosos. Sí era algo que yo tomaba en cuenta, porque creo que si quieres dedicarte a esto, si quieres ser guionista, escritor, dramaturgo, lo que sea, que tenga que ver con las palabras, tienes que saber tienes que conocer tu herramienta.
saber utilizarla y manejarla técnicamente hablando. Ya lo creativo es otra cosa aparte. Y otra cosa es que me mantuvieran viva la promesa. ¿Qué quiero decir? Empiezan muy bien desarrollando una propuesta o una idea de un ejercicio, pero sueltan al final esta promesa, sueltan al final el argumento, sueltan al final la idea, sueltan al final al personaje y se queda volando la idea, se queda volando el personaje y justo pasa lo que decía Claudia. Ah, y comían paté. Ah, y le regaló un monito de Funko Pop, ¿no? Justo sucedía que desarrollaban una idea, iban desarrollando un argumento y se les olvidaba que tenían ciertas reglas o ciertos elementos que involucrar dentro de la trama y al final los metían como con calzador, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no digan que no está dentro. Entonces, para mí creo que esos eran los criterios que manejaba para decidirme por uno o por otro. Sí, Claudia. Pues sí, o sea, igual que Adrián, primero que cumpliera los requisitos. Había veces que sí se salían un poco, que no lo cumplían, pero si su ejercicio, si su reto sí no se salía demasiado, o sea, era otra cosa. Si no era otra cosa, pues sí lo consideraba más, entonces ya indagaba en... creo que lo que yo revisaba en general es la parte creativa, ¿no? Que también tiene que ver con lo que dice Adrián de qué tanto le dan la vuelta al lugar común. Y el lugar común generalmente es como dice la ocurrencia, ¿no? Y se nota. Además nosotros vamos notando la ocurrencia porque a lo mejor leemos un primer ejercicio. Ah, bueno, está interesante, los pingüinos, esto. Y luego ves el otro y es igual, ¿no? O sea, repite mucho la trama. Y luego, y ya lees 10 que tienen la misma trama o muy parecida, entonces, ¿no? Entonces revisaba eso, que tan creativo respecto a los demás, ¿no? A todos los demás era, ¿no? Eran los ejercicios. Porque ahí también te dabas cuenta si el escritor o la escritora tenía esta voz, ¿no? Lo que dice Rafa, si tenía ahí una voz, una intención, algo que quería indagar y que a lo mejor técnicamente todavía no lo lograba, porque yo también ya revisaba lo técnico, ¿no? ¿Qué tanto me involucra en la narración? ¿Qué tanto maneja los elementos, ¿no? Los que les piden dramáticamente y cómo lo llevan a cabo. Había algunos que eran guiones, o sea, que les pedían escenas de guión. Entonces ahí sí tenías que revisar cómo hacían su guión, qué tanto, cómo describían y cómo dialogaban. O sea, aunque sea un ejercicio así, eso técnicamente es muy importante, ¿no? Entonces también veía eso y decía, bueno, sí tiene creatividad, tiene imaginación, la técnica no la logra tanto, entonces ahí ya haces un medio, ¿no? Empiezas a hacer un medio. Y pues sí, esos eran más o menos los criterios. Y la ortografía, pues que eso salta siempre. O sea, de verdad salta y ya te predispone. Lamentablemente, como esto es tan subjetivo, sí, en cuanto empiezas a ver o de sintaxis o que ves que no, ya empieza el problema, ¿no? Entonces sí es importante vigilar todo eso. Ok, ¿y tú, Rafa? Pues de nuevo, muy, muy similar. O sea, lo del tema de la redacción y de la ortografía sí es importante porque creo que hay como este mito de que la mala ortografía en guión no es filmable, o sea, como que no traspasa la pantalla, pero es completamente falso. De hecho, la puntuación suele ser del lenguaje del cine, o sea, la puntuación es un plano, la puntuación es el ritmo, es montaje, hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo utilizas el lenguaje escrito en favor de su traducción al lenguaje cinematográfico. Entonces, es fundamental dominarlo, ¿no? Entonces, sí es de las primeras cosas que resaltan. Otra, definitivamente, el siguiente gran filtro es que cumplan el ejercicio, o sea, que las reglas del ejercicio estén cubiertas, porque a veces no era tan obvio, o sea, esto parece muy obvio, pero había retos que no eran lo que estaba pidiendo, o sea, un diálogo sobre tal y no hay diálogos, o hay uno, o una voz en off, o no se había este tipo de cosas que se escapaban por completo de lo que se estaba solicitando en el reto.
Y bueno, pasando, digamos, eso como son como filtros muy técnicos, digamos, yo sí me fijaba no me dejaba sorprender por un gran reto, o sea, como por un por un gran reto resuelto, sino más por eso, como esa idea como de una voz de autor. O sea, yo disfrutaba más de ver cómo yo notaba que tenía un interés por la comedia y cómo eso permea ese como punto de vista particular permea todos los retos, como que se alcanza a notar esa voz, como de ese punto de vista particular en todos los retos, como que alcanzo a notar que hay alguien ahí con algo que decir y que no se deja ceñir justamente por las particularidades de los retos, sino que se permite incluso sobreponer su propia voz. Entonces o sea, eso hacía como un tema más consistente en todo el participante y no por reto, ¿no? Entonces muchas veces había grandes retos que por ahí pues, teníamos la posibilidad de dar la mención especial. Había como grandes retos, pero lo demás muy cuestionable, muy hecho al vapor, como muy, como que no había esta consistencia. Yo buscaba mucho particularmente esa consistencia, o que decía, ok, se nota que le interesan los policíacos, los thrillers, se ve que es alguien que tiene interés en el misterio, en el suspenso, y entonces como que narra justo mucho a favor de un artificio de suspenso. Entonces, como que me gustaba notar eso principalmente. Ah, no, pues súper bien. Sí estuvo duro entonces la competencia para los que entraron. Y ahora, ¿hubo algún desacuerdo entre ustedes por decidir quién pasaba alguna vez o siempre fue decisión unánime? Pues no siempre fue decisión unánime, pero lo platicábamos, como que considerábamos entre los tres, revisábamos, ¿no? El trabajo en cuestión. Y que yo me acuerde, no, nunca tuvimos así como que realmente tuviéramos ahí una discusión acalorada, fuerte, ahí. No, creo que todos estuvimos de acuerdo y como te fijas, nuestros criterios son muy parecidos, ¿no? O Ujú. sea, cada quien como en su subjetividad, ¿no? Pero veíamos la técnica, esto, la creatividad, esto. Entonces era muy fácil comunicarnos, muy fácil dialogar entre nosotros al momento de discutir. Creo. Ah, No sé qué piensan los demás. Suscribo, sí. sí, tú también, Rafa. Sí, 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 pues justo eso, o sea, como si acaso, pues nada, hay como, mm, pues como algún particular favorito de alguna forma porque te resuena, te tiene más que ver justo contigo, o está haciendo eco con esa mirada subjetiva de cada uno, pero siempre había como este margen en el que de todas formas hay una consideración de para mí estos son los ejercicios que valen la pena y siempre coincidían, o sea, no, ahí más bien era un tema de negociación de cuáles estamos más en común los tres para que esos fueran, ¿no? Entonces, como un poco nada más es tema de equilibrar, pero nunca hubo un tema como de que así el último lugar de Premio. Claudia fuera mi primero, ni nada de eso. O sea, no, era una muestra muy pequeña sobre la cual revisábamos detalle y elegíamos. O sea, y estábamos muy de acuerdo, normalmente. Qué bueno escuchar eso, qué bueno. Bueno, pues ya para cerrar, ¿qué recomendaciones le darían a alguien que quiera participar en la próxima edición del torneo? O consejos, o tips, o qué errores vieron que pasaban muy comúnmente que pudieran remediarse. Yo podría aventurarme a sugerir algo que no sé qué así no sé si es el tip que esperan, pero yo quisiera que traten de entretener al lector, al jurado. O sea, que piensen en que le hagan pasar un rato interesante, emocionante, divertido, o sea, como eso. O sea, no sé si eso sea muy válido o como algo como muy pedagógico quizás, pero yo creo que es como un ejercicio similar al de tener a la audiencia o al público como en mente, como normalmente escribimos pensando una reacción emocional, ¿no? Pensamos así, como pensando lo que escribimos para cine tiene como fin último emocionar a un público. Entonces, piensen que el primer público de este reto es el jurado y el jurado tiene que de alguna forma pasarla bien. No quiero decir que todos sean comedias y que son cosas hilarantes, divertidas, no, pero que quiera seguir la página, ¿no? Que quiera aventurarse al siguiente, ay, esta persona que ya hizo increíble este primer reto, ¿cómo habrá resuelto lo de los pingüinos? O sea, ya quiero llegar allá, o sea, como entretengan, o sea, como quizás por ahí sería un poco mi extraño tipo.
Pues agregando a lo que dice Rafa, creo que también sería pensar en que estás divirtiendo al otro, pero también divirtiéndote al momento de escribirlo. Que no lo sufras porque estás pensando en cómo integrar los elementos, sino que lo veas como un divertimento y algo que te... eso, o sea, que lo pases bien, porque creo que eso también se transmite cuando el escritor lo está pasando bien o lo pasó bien al momento de escribirlo. Y algo también que diría, justo eso, cuidar la ortografía y no irse por la primera idea. Siempre descartar una primera idea, porque no es buena idea irse con la primera idea. Claro. Darle la vuelta a eso que pensaste al momento de que leíste el reto y decir, voy a escribir sobre esto, tratar de darle la vuelta a eso, porque generalmente las primeras ideas son territorios comunes. Sí, pues yo estoy de acuerdo con ellos y no creo que sea antipedagógico, Rafa. Creo que eso de mantener al lector y luego al espectador interesado en la narración es una parte fundamental de esta chamba, ¿no? Ujú. Y no solo del guionista, de cineastas en general, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? En el guión, ¿no? Cuando escribimos, esa es debería de ser una de las intenciones primordiales, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Adrián, me encanta eso porque si el escritor o la escritora no lo siente, no lo va a poder transmitir, ¿no? Entonces, para poder interesar al lector o al espectador, primero, o sea, interésate tú, ¿no? Interésate por lo que estás escribiendo, por tu tema y, bueno, para poder lograr eso, evidentemente se necesita, pues, aprender la técnica narrativa, porque tampoco es tan... Es natural, ¿no? O sea, creo que narrar es natural siempre, pero ya cuando tienes la intención de emocionar de determinada forma, ¿no? A alguien, sí, yo les recomiendo que, 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 que fortalezcan su técnica, ¿no? Y fortaleciéndola es haciendo oficio y es escribiendo constantemente, ¿no? Entonces no se esperan al próximo año a escribir, ¿no? Así, bueno, los retos, no, igual pueden tomar esos retos que ya pasaron, cambiarle los elementos y jugar con eso, ¿no? Había un reto muy interesante que era poner una voz en off que describiera lo que estaba pasando en imagen, ¿no? Algo así, pero que la voz en off reflejara lo que está pasando, ¿no? Y creo que a mí me gustó mucho ese ejercicio porque creo que para los guionistas nos sirve mucho eso, ¿no? Que jugar con la descripción, jugar con lo que también se escucha, ¿no? Con las palabras, pero eso, bueno, ¿no? Para hacerlo efectivo, pues hay que mejorar la técnica. Y eso, ¿no? Que escriban, ¿no? Que no dejen de escribir, así se hace el oficio, así se aprende. Nadie les va a enseñar a escribir en la vida, ¿no? A menos que se pongan a hacerlo y que se equivoquen, ¿no? Todo, y los que no pasaron a los rounds y así, tienen que seguir escribiendo porque como vieron, pues no es que sean malos, así de, no sirven para eso. No, hay que seguirle. Y cuando escriben retos o cualquier otro guión, va a salir ya más natural, ¿no? O sea, ya van a poder interesar al espectador, a quien los lea, con más facilidad. Entonces, eso les recomendaría. Sí, sí, de hecho, como agregando a lo que dices, pues están los retos publicados en Lee Cine, entonces a forma de práctica, pues los pueden descargar y realizarlos para poder entrenarse para la próxima edición. Y pues bueno, ¿hay algo que les gustaría agregar aparte de todo lo que ya platicaron? Pues agradecer a Escribe Cine por bueno, haberme invitado, ¿no? A ser jurado, me encantó. Nunca había sido jurado de estos retos, ¿no? Que sí, también son retos para nosotros, los jurados. Entonces, y uno va aprendiendo también, ¿no? Uno aprende mucho de estas experiencias y fue muy divertido, ¿no? También ahí leer algunas cosas. Y pues gracias Escribe Cine. Sí, igual agradecer a Escribe Cine por la invitación, por la experiencia y, y nada, también agradecer a los participantes, ¿no? Porque luego tomar la decisión de participar en estos retos pues es complejo, es difícil porque te estás exponiendo de alguna manera. Entonces, eh,
sí coincido con Claudia, con que el oficio del escritor solamente se hace escribiendo. Entonces, agradecer a los participantes y desear que sigan escribiendo. Pues lo mismo, agradecimientos. Gracias, Escribe Cine, por hacerme parte de esta experiencia tan interesante, tan compleja, emocionante y demás, de la cual también aprendimos muchísimo, mucho. Y agradecer a los participantes por su entrega, su dedicación al concurso y felicitarles a cada uno y cada una porque, o sea, sé que esto es como lugar común de jurado, pero yo particularmente yo no me veo, o sea, no tengo la confianza en mi escritura como para resolver este tipo de retos. O sea, yo genuinamente creo que es muy difícil. Es muy difícil a lo que se enfrentaron. Yo aún con lo poco o mucho que tenga de experiencia, no me siento tampoco, o sea, hubiera quedado en el primer round seguramente yo. Y muy abajo en las puntuaciones, porque no soy tan bueno resolviendo ese tipo o sea, sí hay como un particular, como don en resolver creativamente este tipo de retos de escritura. Entonces, pues nada, de verdad estoy muy impresionado por lo que lograron y nada, les admiro. Entonces, muchas felicidades por haber participado. Creo que se aprenderá mucho de esta experiencia. Claro, pues bueno, entonces terminamos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a la entrevista y pues sería todo.